¿Qué más chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi humilde hogar. Y obviamente la toma la hice para que vean los libros, para que crean que soy intelectual. Ahora, esta clase es la clase que debían haber tenido el día de ayer, pero no se preocupen, el deber va a ser para una semana, como lo hacemos siempre, de lunes a lunes. Este video va a ser la clase. No es en vivo, pero va a servir. Disculparán cualquier tipo de falla y cosas así. El día de hoy vamos a hablar sobre la Guerra Fría, pasando de la Segunda Guerra Mundial, pasando de las revoluciones socialistas. Vamos a hablar sobre cómo el capitalismo se pelea contra el socialismo. Y bueno, ahí tienen sus memes. Pero, en serio, a continuación van a ver todos los datos, las fechas históricas y también los representantes que entraron en este conflicto. ¿Sí? El deber va a estar adjunto y va a ser para el siguiente lunes. Gracias. Vamos a recordar, porque ustedes ya saben bastante de esto, y la Guerra Fría no era más que una guerra, pero no bélica, es decir, no hubo asaltos, no hubo un lugar en el que se reunieron los dos bandos a pelear, ¿sí? Sino que fue una guerra ideológica, es decir, dos ideas. La política comunista versus la política capitalista. La política comunista tenía a Alemania Oriental, Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, todas ellas a la cabeza de la Unión Soviética. Firmaron el Pacto de Varsovia y ahí se formaron entonces como un bloque comunista. Los países comunistas independientes, es decir, que no entraron a este bloque, pero sí eran comunistas, era China y Yugoslavia. Por el otro lado, el otro bloque, era la mayoría de los países europeos occidentales, Turquía también se añadió, y todos ellos en 1949 integraron la llamada OTAN. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y a la cabeza de ellos estaba Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Una vez que forman los bloques, intentan cada bloque ser el dominador de la economía mundial, ganar en tecnologías, tener una hegemonía territorial, es decir, ir ganando más países que todavía no son ni comunistas ni capitalistas para que se vayan uniendo a su bando, mediante los medios de comunicación ir desprestigiando al otro bando. Era una batalla ideológica que incluso intervino películas, música, arte. Si pueden ver ustedes un montón incluso de caricaturas al respecto. Una de las principales características de esta guerra fue el hecho de que yo tengo la mentalidad correcta y tú no. Entonces, como yo estoy bien y tú estás mal, yo debo expandir mi criterio a los demás. Gracias a este ambiente muy hostil, o sea, la gente estaba temiendo una tercera guerra mundial, la industria bélica creció, el gasto militar, es decir, dejaron de gastar en lo social, en salud, en educación, por ejemplo, sí, o en infraestructura de sus calles, de sus edificios, y empezaron a gastar más en el ejército o en descubrimientos científicos que les pueda tener adelante por si hubiera una guerra. La Guerra Fría tuvo tres fases principales. El periodo de la Gran Tensión, que fue de 1947 a 1953. Aquí es cuando la revolución comunista en China triunfa, Israel se proclama un estado después de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que les pasó. Decidieron darles una porción de territorio, obviamente quitándole una porción a Palestina, y desde ahí son las peleas. Muerte de Stalin como líder ruso, y eso ocasiona también una crisis en Berlín. Y se da sobre todo la guerra entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, siendo Estados Unidos aliado de Corea del Sur.
La segunda fase se llama una coexistencia relativamente pacífica. Fue de 1953 a 1977. Después del uso de la bomba atómica en el 45, el mundo empieza a tener mucho temor de un exterminio global, algo así como en Hora de Aventura. Por esto algunos empezaron a desarrollar la energía nuclear para estar listos por si Estados Unidos quería atacarles otra vez. Y la presidencia de Dwight Eisenhower ayudó a calmar la tensión. Sin embargo, se dan dos cosas importantes. La crisis de los misiles en Cuba, donde la Unión Soviética empieza a poner bases militares en Cuba y Estados Unidos lo que hace es cercarle, como vimos la clase pasada. Eso pueden ver en X-Men First Generation o Primera Generación. Y también la guerra de Vietnam, que esto fue interesante porque Estados Unidos ya sintiéndose vencedor de la Segunda Guerra Mundial empieza a conquistar países asiáticos, entre ellos Vietnam, en la década de los 60. Sin embargo, la gente tiene una nueva mentalidad, la mentalidad hippie, la mentalidad de la paz y no la guerra. Entonces Estados Unidos se divide con gente que apoya a Vietnam y gente que no apoya a Vietnam. Aparte que Vietnam ganó. Les ganaron a los estadounidenses debido a que por la localía ellos conocían sus selvas mejor que los gringos y eso les permitió defenderse de una mejor manera. Muchos de los estadounidenses veteranos de guerra siguen traumatizados por eso y de ahí viene ese video de Flashback a Vietnam. Y la tercera fase es un rebrote y el fin, de 1977 a 1991. Esto se dio debido a que hubo conflictos bélicos en la Unión Soviética. Su organización social empezó a decaer y varios países deseaban salirse de la conformación de la Unión Soviética. En 1989 se da la caída del muro de Berlín que dividía a Alemania Oriental de Alemania Occidental, la una capitalista, la otra comunista. Y esto es ya el fin o las puertas del fin de lo que sería la Unión Soviética, porque en 1991 se acaba la Unión Soviética como tal. Mientras en Estados Unidos Ronald Reagan y George Bush padre promocionan que el capitalismo venció y el comunismo se acabó, a pesar de que algunos países continúan con este sistema político e ideológico hasta el día de hoy. Pero esto no es solo así. Ambos bloques tuvieron agencias secretas o servicios secretos para poder manejar esta guerra. La una fue la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y la otra fue la KGB, por parte de los rusos. Se especializaban en espiar, sabotear, desestabilizar gobiernos, derrocarlos, controlar a la población, generar golpes de Estado e incluso asesinar. Entraban a los países tercermundistas en Latinoamérica y desestabilizaban el gobierno si es que no estaban pensando de una manera capitalista. Por ejemplo, en nuestro caso, Jaime Roldós Aguilera tuvo un accidente de avión, pero mucha gente dice o cree que en realidad fue por la CIA, debido a que Roldós promovía la unidad latinoamericana y eso era hasta cierto punto un problema para Estados Unidos. Ok, chicos, y intenté hacerlo lo más resumido posible. Espero que escuchen el audio, ¿sí? Que se escuche bien, disculparán mi voz y todo eso.